El cobre está en todas partes. Dentro de cables eléctricos, motores, celulares, sistemas de climatización, vehículos y prácticamente cualquier instalación que necesite transportar electricidad. Pero antes de convertirse en ese metal rojizo y brillante, el cobre comienza atrapado dentro de enormes cantidades de roca. Y extraerlo requiere explosivos, trituradoras gigantes, productos químicos, hornos y electricidad. Hoy, en De Materia Prima a Producto, vamos a descubrir cómo se fabrica el cobre. Todo comienza en enormes yacimientos minerales. El cobre no suele encontrarse como un bloque puro listo para extraerse. Normalmente está mezclado con otros minerales dentro de la roca y en concentraciones bastante bajas. Por eso primero es necesario localizar las zonas donde existe suficiente cantidad para que su extracción sea rentable. Una vez identificado el yacimiento, comienza la minería. En las minas a cielo abierto, grandes perforadoras realizan profundos agujeros directamente sobre la roca. Dentro de ellos se colocan explosivos. Cuando el área queda completamente despejada, las cargas se detonan siguiendo una secuencia controlada. En pocos segundos, enormes secciones de roca se fracturan. Después entran las excavadoras. Sus gigantescos cucharones levantan decenas de toneladas de material y lo depositan dentro de camiones mineros capaces de transportar cientos de toneladas en un solo viaje. Pero prácticamente todo lo que llevan sigue siendo roca. El cobre representa únicamente una pequeña parte. Por eso el siguiente objetivo es reducir todo ese material hasta poder separar el mineral útil. Los camiones descargan la roca dentro de enormes trituradoras. Grandes placas metálicas la rompen y reducen continuamente su tamaño. Los fragmentos pasan después por cintas transportadoras hacia molinos industriales. Dentro de estos equipos, enormes bolas de acero golpean y trituran la roca mientras gira el tambor. El material se mezcla con agua y poco a poco termina convertido en una especie de lodo mineral formado por partículas extremadamente pequeñas. Ahora sí es posible comenzar a separar el cobre. Y aquí el proceso puede cambiar dependiendo del tipo de mineral encontrado. Uno de los métodos más utilizados para minerales de sulfuro es la flotación. Al lodo se le agregan diferentes reactivos que se adhieren principalmente a las partículas que contienen cobre. Después, la mezcla entra en grandes tanques donde se inyectan millones de burbujas de aire. Las partículas de cobre se adhieren a esas burbujas y comienzan a subir hacia la superficie. En la parte superior aparece una gruesa espuma cargada de mineral. Esa espuma se retira continuamente. Mientras tanto, gran parte de la roca sin valor permanece en la parte inferior. Gracias a este proceso, el contenido de cobre aumenta considerablemente. Pero todavía estamos lejos de obtener metal puro. El concentrado se filtra para retirar gran parte del agua y después puede enviarse hacia una fundición. Aquí comienza una de las partes más impresionantes del proceso. El concentrado de cobre entra en enormes hornos donde alcanza temperaturas extremas. El calor provoca diferentes reacciones que permiten separar hierro, azufre y otros minerales. El material termina convirtiéndose en una masa líquida e incandescente. Parte de las impurezas forman una capa conocida como escoria. Esta puede separarse porque tiene características diferentes al cobre fundido. Después de varias etapas de fundición y purificación, se obtiene un cobre con una concentración mucho mayor. Pero todavía contiene impurezas. Así que el metal fundido se vierte dentro de enormes moldes. Al enfriarse aparecen grandes placas gruesas conocidas como ánodos. Estas placas ya parecen bloques de cobre, aunque todavía no tienen la pureza necesaria para utilizarse, por ejemplo, en cables eléctricos. Para conseguirla se utiliza electricidad. Los ánodos se trasladan hacia una refinería y se introducen dentro de grandes tanques que contienen una solución conductora. Frente a cada ánodo se coloca una lámina metálica más delgada llamada cátodo. Cuando se aplica corriente eléctrica comienza algo sorprendente. El cobre del ánodo empieza a disolverse lentamente dentro de la solución. Después viaja a través del líquido y termina depositándose sobre el cátodo. Poco a poco, la lámina se vuelve más gruesa mientras acumula cobre casi puro. Las impurezas, en cambio, permanecen en la solución o terminan acumulándose en el fondo del tanque.
Después de varios días, los cátodos se retiran. El resultado puede alcanzar una pureza cercana al 99.99%. Ahora sí tenemos cobre prácticamente puro. Pero existe otra forma importante de extraerlo. Cuando el mineral contiene ciertos óxidos de cobre, puede utilizarse un proceso conocido como lixiviación. En este caso, la roca triturada se acumula formando enormes montones. Sobre ellos se rocía lentamente una solución ácida. El líquido atraviesa todo el material y va disolviendo el cobre presente en la roca. En la parte inferior se recoge una solución cargada con este metal. Después pasa por diferentes procesos químicos que aumentan su concentración. Finalmente llega a enormes tanques donde nuevamente se utiliza corriente eléctrica. Los iones de cobre presentes en la solución se depositan sobre placas metálicas hasta formar cátodos de alta pureza. Así que, aunque las rutas pueden ser diferentes, ambas terminan buscando prácticamente lo mismo, separar el cobre de todo lo demás hasta obtener un metal casi puro. Una vez terminada la refinación, los cátodos pueden enviarse directamente a diferentes industrias. Pero una gran parte se transforma en varillas que posteriormente se convertirán en cable eléctrico. Para hacerlo, las placas de cobre vuelven a introducirse dentro de hornos. El metal se derrite y se convierte nuevamente en un líquido brillante y extremadamente caliente. Después se vierte continuamente dentro de moldes refrigerados. El cobre comienza a solidificarse formando una barra larga que avanza sin detenerse. Esta barra entra entonces en una serie de rodillos. Cada par de rodillos la comprime ligeramente y reduce su grosor. Con cada pasada, la barra se vuelve más larga y delgada. Después de atravesar varios rodillos termina transformándose en una varilla de apenas unos milímetros de diámetro. La máquina la conduce hacia un sistema que la enrolla rápidamente formando enormes espirales de cobre. Estos rollos pueden pesar varias toneladas. Después serán enviados hacia fábricas especializadas donde la varilla se estira nuevamente hasta conseguir diferentes grosores. Así se producen desde gruesos conductores industriales hasta pequeños cables utilizados dentro de aparatos electrónicos. Pero una de las características más importantes del cobre es que puede volver a utilizarse. Los cables, tuberías y diferentes piezas de cobre pueden fundirse nuevamente y regresar al proceso de fabricación sin perder gran parte de sus propiedades. Por eso una cantidad importante del cobre utilizado actualmente también procede del reciclaje. Y así termina un proceso que comenzó con millones de toneladas de roca. Primero la montaña se perfora y se fragmenta utilizando explosivos. Después, enormes máquinas transportan la roca hacia trituradoras y molinos. El mineral se separa mediante flotación o lixiviación. Después se funde o se procesa químicamente hasta obtener cobre concentrado. Finalmente, la electricidad elimina las últimas impurezas hasta conseguir un metal prácticamente puro. Un material que posteriormente puede convertirse en placas, tubos, varillas o miles de kilómetros de cable. Y quizá lo más sorprendente sea pensar que para obtener una pequeña cantidad de cobre es necesario mover y procesar una enorme cantidad de roca. Todo para conseguir ese metal rojizo que permite transportar electricidad por ciudades enteras. Así que la próxima vez que veas un cable de cobre, recuerda que antes de llegar hasta ahí pasó por explosiones, camiones gigantes, trituradoras, molinos, enormes hornos y tanques llenos de electricidad. Esto fue de materia prima a producto. Cuéntanos en los comentarios qué otro producto te gustaría descubrir cómo se fabrica. Y suscríbete para seguir conociendo cómo las materias primas se transforman en los productos que utilizamos todos los días. Nos vemos en el próximo video.